Resulta que el tiempo es muy relativo. 12 segundos de oscuridad en alta mar son muy distintos a 12 segundos de luz bajo el fuego. Bienvenidos amigos de La Fuerza de la Cicatriz. Estoy muy emocionada de presentarles otro capítulo más con una invitada de lujo. Tenemos a Vero de la Medina. Feliz de compartir sus técnicas, su vida con ustedes y vamos a aprender muchos hoy. Así que todos les pido que abiertos de mente, de corazón. Vero, bienvenida y me gustaría que te pudieras presentar con la audiencia. Gracias, Luisa. Estoy muy contenta de conocerte, de conocer tu historia y lo que tú eres, cómo transformas a los demás y bueno, pues también estoy muy halagada de que me hayas invitado a poder compartir todas estas herramientas de autoconocimiento personal que nos ayudan a transformarnos, a encontrar nuestro camino, a ser más auténticos y a brillar siendo nosotros mismos. Así que te agradezco mucho por la invitación. Ay, gracias, Vero. El gusto es de nosotros y también de la gente que te escucha. Bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerte es ¿cuándo empieza el despertar de conciencia en la vida de Vero? Bueno, yo creo que siempre he sido una persona que me interesa mucho así como la profundidad, o sea, como que siempre he tenido vínculos muy profundos. Mi papá hoy ya no está con nosotros, pero siempre tuve como una conexión muy especial con él y yo sabía que había algo ahí. Entonces, cuando él fallece, por ejemplo, empiezo a tener muchos libros de Brian Weiss y que habla de la reencarnación y esas cosas. Y yo decía, estoy segura que yo fui algo más con mi papá. O sea, que hay un vínculo que no tengo con nadie más, con él. Entonces, como que ahí tal vez fue como el momento que yo ya quise empezar a sacar más el hilo y empezar a trabajar más y aprender cosas más profundas, más cosas que pudieran como darle respuestas a mi alma, a mi espíritu. Y bueno, pues creo que también he tenido la facilidad de que me han llegado todas esas herramientas para poder conocer más, para poder saber cómo podemos transitar esta vida siendo como agentes de cambio, personas que podemos transformar a los demás y no simplemente tener una vida diaria y común como la que tenemos todos los días, pero que la vida es mucho más que eso. Y te hago una pregunta, ¿a tu papá le apasionaban estos temas o no? Fíjate que mi papá era masón, entonces los masones es gente muy espiritual. Exactamente, muy profundos, con un gran conocimiento de la vida, de muchas cosas. Me acuerdo perfecto que cuando tenía yo alguna tarea, o sea, yo floja no quería ir a buscar en la enciclopedia y le preguntaba, o sea, me dictaba las biografías, todo. Entonces yo reconocía como una relación muy personal con él, muy especial, muy profunda, y aparte él era una persona que también era muy profunda también. Entonces creo que había como un vínculo muy especial ahí como de complicidad y de contacto diferente, que fue el que me ayudó también seguramente a despertar todo eso en mí. ¿Y tu papá fallece cuando tú tienes qué edad? Tenía yo 37 años, pero fíjate, esa es otra cosa muy interesante que bueno que me lo preguntas, porque mi papá sufre un accidente cerebrovascular que yo siempre pensé que mi papá se iba a morir de viejito y no fue tan así. Entonces, bueno, sucede esto, me avisan, llego corriendo porque no estaba yo en Jalapa y bueno, yo, o sea, sentía que el mundo se me caía así, o sea, una cosa muy fuerte, pero al final yo decía, yo estoy aquí con él, o sea, yo no me despegaba del hospital, un mes completo estuvimos en el hospital, estuve ahí para él. Y después, pues empieza la rehabilitación y todo ese proceso. Mi papá no pudo volver a hablar ni a caminar, lo intentamos, yo todos los días iba por él para apoyarlo. Y yo me acuerdo que cuando estaba yo pues hay como unos pasillos donde se están rehabilitando, decía yo, es que mi papá me enseñó a caminar y ahora a mí me toca venir a acompañarlo ahora. Entonces, para mí fue como un evento muy fuerte, pero que era una gran posibilidad para mí para devolverle un poquito de todo lo que él me había dado en la vida. Entonces yo creo que qué bueno que me lo recuerdas, fue un momento muy especial de transformación para mí. Sí. En este podcast, y ya te vi sensible, pero sí, en este podcast tocamos las cicatrices, ¿no? También se llama así, la fuerza de la cicatriz, porque nadie se conecta a la profundidad de la vida, por ejemplo, comprando una bolsa de lujo. Y no es que no sea importante, ¿no? Pero a través de las experiencias de dolor es cuando nuestra alma está lista para ir mucho más profundo y vivir diferente. Entonces, si te dedicas a esto, Vero, yo supuse que era porque habían pasado cosas. Sí. Fíjate que conscientemente yo creo que no lo elegí así,
Pero ya conociendo tu diseño humano, me doy cuenta que supiste exactamente a dónde tenías que entrar para que yo pudiera darme cuenta de que en qué momento mi vida dio un giro y evidentemente fue este. Así que gracias. Bueno, entonces a partir de ahí empiezas como en esta búsqueda, supongo que ya también antes porque ya tenías como todo el camino de tu papá de espiritualidad, y después viene la pandemia. Y en esta pandemia, ¿qué aparece en tu vida? Oh, sí, la pandemia, bueno, para todos creo que fue una experiencia incontable, ¿no? O sea, creo que no hay descripción alguna que nos pueda decir a todos, porque cada quien lo vivimos desde puntos diferentes, nos movieron cosas diferentes, pero para mí en lo personal sí fue un momento donde fui más adentro todavía, donde tuve la gran oportunidad de aprender muchas cosas. Yo me clavé mucho en cuestiones que me hicieran transmutar todo lo que estaba pasando, comprender lo que estaba sucediendo en el mundo, y fue un tiempo para mí, fue un gran regalo para mí, porque aparte de la gran actividad física que uno como ama de casa tiene en su casa sin poder tener quien te apoyara, pues era nada, o sea, era una cosa, ¿no? O sea, era un tema, pero yo dije, yo tengo que apalancarme más en mis raíces y tengo que ir hacia adentro para que mis ramas puedan estar lindas. Entonces fue lo que hice y me aparecieron retos de meditación, me aparecían cosas de Chopra, me aparecían muchas cosas, conferencias, pláticas. Estuve viendo mucha creatividad en los demás y obviamente yo también soy una persona creativa, entonces empecé a hacer muchas cosas también, pero donde yo más me clavé fue en el autoconocimiento personal. Ahí aprendí muchas herramientas, entre ellas 2 llamaron especialmente mi atención, que fue el diseño humano y Access Consciousness. Access Consciousness está en todo el mundo actualmente, cada día sabemos más personas que están en esto, y bueno, pues hay para todos, depende de lo que le resuene personalmente a cada quien. El diseño humano fue la primera que apareció porque era online y era muy fácil porque no tenía que estar con ninguna persona físicamente, que era una limitación que existía socialmente. Entonces me empecé a clavar y me empezó a encantar y me empezó a encantar y me empecé a dar cuenta que obvio sí, esto sí, checa, y entonces, bueno, me enamoré de ello. Y después, cuando ya la pandemia casi llega ya a una situación de mayor facilidad, entro a Access Consciousness y bueno, pues ya también estoy clavada con esto porque son 2 herramientas que forman un binomio perfecto para transformarnos a las personas. Entonces, bueno, pues eso es lo que básicamente estoy en este camino. Sigo aprendiendo muchas cosas, sigo conociendo gente maravillosa como tú y pudiendo tener acceso a estos espacios que nos ayudan a llegar a más personas para que podamos ser luz para alguien más. Bueno, y si yo te hiciera la pregunta para la gente que está escuchando este podcast y no conoce el diseño humano, ¿qué es el diseño humano? ¿Qué nos podrías explicar así a grandes rasgos? Bueno, es una herramienta fascinante para saber quiénes somos. Creo que siempre estamos en esta búsqueda personal de quiénes somos, a qué venimos. Siempre llega el momento en nuestra vida en que buscamos respuestas que no son en el día a día. Y entonces el diseño humano te da la oportunidad de conocer y comprender cómo es que tú te mueves más fácilmente en la vida, cómo es que las cosas se te facilitan y a qué vienes. Entonces, saber cuáles son tus dones, que a veces se nos facilitan cosas y decimos, ay, pues puedo hacer esto. A ver, no es que solamente puedas, es que es un don que tú tienes. Entonces, es llevarlo al nivel que le corresponde y honrarlo y ponerlo al servicio de los demás. Entonces, conocer tus dones, conocer tu misión de vida, que son como los dones más importantes, que es lo que vienes a compartirnos a los demás, son las grandes herramientas que tenemos a través del diseño humano y que nos pueden transformar para conectar con nosotros. Hay personas que se conocen perfectamente y que me dicen, claro, o sea, yo sabía que algo había, yo sabía que esto podía ser, pero hoy sé que tengo que honrarlo porque es algo a lo que yo vengo a la vida. Pero hay personas también que están fuera de contacto personal porque han recibido mucho condicionamiento de la vida, han tenido que ser lo que se espera que sean y no han tenido tal vez esa fuerza o ese propósito interno para decir, a ver, yo aquí estoy y esto quiero yo. Entonces, esta herramienta te permite saber quién eres tú, a qué vienes y reconectar con ese camino que es el que es correcto para ti. Bueno, y me encanta, les voy a hacer una confesión que antes de entrar al podcast estábamos ahí en una conversación muy profunda y Vero dijo que era como tener un mapa, no es como tener una guía. Y yo siempre les digo a mis pacientes, a la gente que me escucha, aprovechemos esos mapas. O sea, el ser humano es tan complejo, nuestra vida es tan grande, nuestras historias es tan grande, que si tenemos herramientas que otra gente ha descubierto, que nos facilitan el camino para nuestra propia transformación, tomémoslo.
Y nada es blanco y negro, ¿no? O sea, es parte, todo es parte y todo va sumando, no sé, la carta astral que te haces, el diseño humano que te haces, a la constelación que vas, al retiro que vas, el libro que lees, la persona que te conectan. Todo forma parte y cuanto más estamos abiertos, bueno, pues más recibimos. Es una maravilla y yo creo que el universo y la humanidad nos hemos estado transformando, hemos estado evolucionando. Tal vez la evolución en otras épocas de la humanidad se veían de otra manera, ¿no? O sea, las guerras, conquistar territorios, ganar espacios, no sé, quién hace el primer avión, cosas de esas que eran más materiales y tangibles y que ponían a prueba nuestra conciencia desde nuestra cabeza, lo que éramos capaces de hacer. Hoy la humanidad está migrando hacia una conciencia que tiene que ver con nosotros, con nuestro interno, con nuestro corazón. Entonces, todas estas herramientas que tú has platicado ahorita y a lo que tú te dedicas también, pues forman parte de esta ayuda que nos lleva a transformarnos y a vivir más felices, siendo más empáticos, sumando y contribuyendo a los demás, porque en la medida que nosotros contribuyamos a los demás, nos contribuimos también a nosotros mismos. Entonces es la ley de dar y recibir, que es lo que está actualmente, que hay personas que todavía están en otro aspecto, pero estoy segura que contra más personas estemos trabajando en la luz, esto va a venir de manera natural. Entonces, de verdad es una gran contribución todas estas herramientas, como bien dices. Entonces, si una persona se quiere hacer su diseño humano, cuéntame, el diseño humano se tiene que ver en varias sesiones, es en una, ¿cómo es la dinámica para la gente que está afuera y no sabe nada y es la primera vez que escucha? ¿Cómo nos acercamos al diseño humano? ¿Es solo una vez o son varias veces? Es una sola ocasión porque es el mapa de tu vida y pues es una vez. Hay otros facilitadores que se dedican al diseño humano que lo que hacen es dividirlo, te dan como ciertos niveles porque si es mucha información. Yo a veces ocupo 2 horas, 2 horas y media con la persona, depende el interés que haya o las pláticas que podamos hacer. Pero con la información de tu nacimiento, que es similar a lo que hace una carta astral, pero esto es más completo porque tiene como a mayor profundidad. Con esa información me la proporcionan, yo elaboro este análisis, hago un resumen y entonces podemos agendar una sesión en el momento que coincidamos y sí disponer cuando menos de 1 hora y media para poder escuchar todo esto. También podemos grabarlo porque a veces está uno tan inmerso que dices no me quiero perder nada, lo que dije, lo que pensé, va uno reflexionando y te van cayendo el 20. Ahora, algo muy importante de lo que habla el diseño humano y que nada es casualidad, es que existen 64 dones que son los que las personas podemos tener y que casualmente corresponde a cada codón energético que tenemos en nuestro ADN. Entonces corresponde a los 64. Entonces nada es casualidad y todo es tan profundo que es totalmente transformador. He tenido personas de todas las edades, madres que quieren conocer un poco más a sus hijos, entre ellas yo. Bueno, me encanta eso porque hay muchas mamás que nos siguen, entonces también conectar con el diseño humano de tus hijos. Es una joya porque lo que ha sucedido o lo que descubrimos con el diseño humano es saber quiénes somos, a qué venimos y cómo somos originalmente y saber que todo es perfecto como somos. No nos hace falta nada. ¿Qué es lo que creemos que nos hace falta? Lo que nuestra mamá dijo, lo que la maestra dijo, lo que el vecino dijo, lo que el marido... Lo que allá afuera el mundo dice, ¿no? Los cánones de la sociedad, que para poder formar parte de la sociedad tú te tienes que vestir tal forma, tienes que tener tal bolsa porque si no, no perteneces al estatus. ¿Quién dice eso? O sea, ¿quién lo dice, no? O sea, pero a veces nos compramos esas ideas y entonces somos lo que no somos y ahí empieza ir a terapia porque... La desconexión. No nos sentimos bien con lo que somos, elegimos lo que no queríamos porque es el que se supone que tenemos que haber hecho. Entonces, lo que hace el diseño humano es ponerte en el espejo contigo mismo y decir, esa eres tú, ¿te identificas? Si no, búscate y trabaja en ti, transfórmate, quítate lo que no te haga falta, hazlo. Entonces, como mamá y como familia, es bien interesante poder saber quién es tu hijo, quién es tu hija, respetarlos. La pareja, cómo combinas. También se pueden hacer cuadros familiares porque ves cómo interactúas. El diseño humano te habla de que dentro de nosotros tenemos 9 centros energéticos, que serían como los chakras, que habla la filosofía hindú. Y estos centros energéticos, la idea es que logremos tener todos totalmente encendidos para que seamos plenos y
ya seamos nosotros mismos. Pero obviamente no todos tenemos esa facilidad, todos venimos a aprender cosas de los demás, tenemos intercambios energéticos, hoy yo contigo, tú conmigo, con las personas que se encuentran aquí, con las personas que nos están viendo. Es como interactuamos y nos damos cuenta, por ejemplo, si tú tienes una empresa y tienes alguien que te apoya, dices, no tengo que decirle qué necesito, me lee el pensamiento. Ahí hay una simbiosis energética con esta persona y es como conectamos con ellos y cómo hacemos equipo. Entonces, es una gran herramienta para saber cómo funcionamos y en el caso de los hijos es para respetar quiénes son y comprender de qué manera podemos hacerle llegar los estímulos, respetarlo, cómo funciona él, no transformarlo, respetarlo y decir, a ver, él es por aquí lo voy a guiar. A veces cuesta trabajo, o sea, cuesta trabajo. Obvio. Pero forma parte del aprendizaje de él y de nosotros, pero teniendo este conocimiento creo que no podemos hacernos pato y decir, ay, no me importa, yo lo voy a educar como yo quiero. No, hay que respetarlos. Me encantó esto que esta palabra que utilizas, el respeto, que es algo que promuevo un montón, que no tiene que ver con el respeto superficial que nos enseñaron de respetar a la otra persona, que sí, pero es un respeto mucho más profundo a la esencia del otro ser humano. Yo les digo a las mamás que las mamás y los papás también tenemos que ser como un buen jardinero en un vivero. Entonces, cuando tú vas a comprar una planta, no sé, bueno, Jalapa que está llena de plantas, el que atiende el vivero siempre te dice, no, pues me quiero llevar esta planta. A esa no le gusta mucho el sol. Aunque va a ver en internet que a esa se le echan 2 vasos de agua diario, a esa solo le va a echar medio porque no le gusta tanta agua. Entonces, la persona dueña de las plantas observa, ¿va? No trata a todas las plantas iguales, a todos los rosales iguales, porque el librito dice que debe ser de cierta manera, ¿no? Entonces respeta lo que la planta y cuando alguien se la va a llevar, bueno, pues da todas esas indicaciones. Entonces, qué padre que el diseño humano nos pueda ayudar a mirar esa planta, ¿no? A saber, a lo mejor, si ya tenemos la posibilidad de que algo nos identifique cuánta agua, si sombra, si más exterior, si más interior, bueno, tomémoslo, ¿no? Y que no sea solo nuestra chamba y nuestra observación, o sea, hay un recurso ahí que podemos tomar. Totalmente, y no sabes lo maravilloso que es. También como familias es muy interesante ver cómo se combinan. Los negocios también puedes investigar cuál es el diseño de este. El otro día se lo hice a una persona que conozco que tiene una empresa. Primero le hice su estudio a uno, después le hice a la otra persona que es socia. Le dije, oye, voy a ver cómo combinan. Combinan perfecto y hacen canales transformadores que digo, no me queda duda que por eso hacen lo que hacen. Entonces, de verdad es una herramienta bien interesante, muy profunda totalmente, que nos ayuda a poder guiar fácilmente. Es como si un barco, en lugar de que quieras que esté en el mar, quieres que esté aquí en la calle. Pues a lo mejor sí va a funcionar, pero tienes que poner unos rieles, unas llantas, un motor que los jale. Hombre, si su camino es el mar, ¿por qué lo vas a traer acá? Entonces es respetarnos y potencializarnos entre nosotros, que creo que al final es lo que suma. Es como si tienes una empresa, tienes un equipo de trabajo y quieres poner, no sé, en comunicación a alguien que no le gusta hablar en público, pues esa persona ahí no es. No es que no pueda desarrollar esas habilidades, simplemente no fluye ahí. Entonces, ¿por qué vamos a obligar y a forzar algo que de manera natural no funciona ahí? Bueno, y ¿sabes qué me resuena? Pensar cuántas veces nos colocamos en esos lugares en los que no vamos. Cuántas veces somos ese barco que dice, no, a mí me dijeron, yo quiero, yo tengo ganas, y vas y te pones en la calle cuando eres para el mar. ¿Y qué pasaría si aceptáramos también nuestra naturaleza? Ay, viviríamos muy diferente. Bueno, es que de eso se trata el diseño, de que te diga cómo se te facilita la vida y no tratar de hacer lo que se supone que tendríamos que hacer, porque alguien más decidió que tenemos que hacer esto, etc. Es respetar nuestra autenticidad y sobre todo escucharnos. Y que los demás también nos ayuden a respetar, porque bueno, al final uno como papá muchas veces necesitas que tus hijos hagan algo porque tú tienes que hacer algo de manera colectiva o familiar, algo diferente. O sea, típico que te invitan a una fiesta y dices, o sea, es un compromiso, no es realmente una fiesta donde tú quieras estar. Entonces empiezan las obligaciones, el niño le cae mal la comida, o sea, empiezan a pasar cosas que dices, es no tenía que venir. Claro, no tenía yo que venir. Sí. O no tenía yo que tomar este avión. Mira, ayer, por ejemplo, estuve
me estaban platicando sobre un restaurante que va a tener un menú que era el mismo que sirvieron en el Titanic. Entonces yo recordé porque tengo un familiar, una tía abuela, era hija del único mexicano que iba en el Titanic, y entonces mi tía siempre me contaba esa historia, y yo, o sea, cada vez que veo algo del Titanic, para mí es, yo también ahí tengo que ver algo. Exacto. Entonces, ayer me puse a investigar en Wikipedia y estaba yo viendo lo que había sucedido. Él estaba en Europa y tenía su boleto para viajar al otro día en otro barco. Sin embargo, alguien conocido de él le dijo, oye, ¿sabes qué? Yo necesito quedarme y no puedo ir, te doy mi boleto. Le dio su boleto, se subió al Titanic y ahí quedó su vida. Y de hecho él tenía la facilidad de subirse a uno de estos barcos que tenían para lanchas para poder sacarlos del Titanic, y él, como todo un caballero por el deber ser, cedió su lugar y alguien más se subió y le dijo, por favor, solamente avísale a mi familia que los quiero mucho, y que me fui. Fíjate cómo nuestras decisiones en la vida pueden transformar nuestro destino. Sí. Por el deber ser, o sea, seguramente en esa situación no sé qué haríamos cada uno de nosotros, siempre queremos salvarnos, o tal vez dices, pues salvo a un niño, o salvo a una madre de familia que tiene a alguien más, y bueno, pues mi familia no me tendrá a mí, pero todo está resuelto. Pero a veces la vida nos pone en ciertos momentos y situaciones donde es importante escucharnos a nosotros, no desde el deber, sino desde el ser. Entonces, si nosotros fuéramos más nosotros, nuestra vida sería más fácil. ¿Tú te acuerdas la primera vez que te enseñaron tu diseño humano? Sí, fíjate que... ¿Qué te pasó? ¿Qué te resonó? ¿Qué te hizo lógica? Fíjate que no fue una muy buena experiencia, desafortunadamente. Sin embargo, mi alma sabía que yo tenía que hacer eso. Yo ya me había inscrito a la certificación, a la primera certificación en diseño humano, y dije, yo no puedo entrar a esto sin saber el mío. Okay. Entonces, conecté con una persona, y esa persona me lo dio muy rápido. Siento que me lo dio muy impersonal, no tan profundo. O sea, te explicó perfecto cómo no hacerlo. De todo esto, así no. Exactamente. Entonces, evidentemente fue una herramienta para decirme cómo yo no lo haría jamás. Wow. Y yo soy una persona, volvemos al mismo, que soy muy profunda y me gusta dar todo, porque al final digo, es una herramienta que le funciona a esa persona. Sí dividí como unos paquetes que tengo en tiempo, porque tenía yo que hacer una división para dar oportunidad, pero la verdad es que siempre ocupo el tiempo que se necesita, no lo limito porque sé que es algo que te puede expandir totalmente en la vida. Entonces, lo que más me resuena de mi diseño, que yo me lo hice, es darme cuenta cómo siempre he sido muy yo, y siempre la vida me ha puesto en los lugares donde yo tengo que estar y las cosas me llegan, como este encuentro que tengo hoy contigo, como te platiqué. O sea, evidentemente me han estado llegando muchas cosas, y cada vez que estoy más siendo yo, más cosas se alinean conmigo. Entonces, para mí es un ejercicio de ver cómo me estoy expandiendo en mi propia energía, ver quién llega a mí. Entonces, por eso te digo que para mí es muy especial que llegues tú hoy conmigo, porque tengo la posibilidad de pues estar contigo, de conocer tu historia y de que se me muestre el camino hacia donde yo me tengo que mover. Entonces, para mí, la autenticidad en mi ser es lo más importante para mí. O sea, ser yo desde niña lo he sido, hoy simplemente sé que es porque así soy y que está correcto. Me encanta. Y pienso mucho, o sea, esto que decía ser yo, ¿cuántas veces no somos nosotros mismos? Soy por lealtad, igual que mi padre, que es mucho de lo que yo trabajo, y mi madre, o lo que dicen, o soy las cicatrices que me han pasado y de ahí no paso, ¿me entiendes? O sea, me quedé en el divorcio que fue hace 25 años, me quedé en la muerte de no sé quién que fue hace 30, y la vida va continuando, el cuerpo se mueve y a veces no podemos continuar. Fíjate que yo creo que son elecciones que hacemos las personas. Yo siempre pensé, a mí la verdad es que la vida ha sido conmigo muy generosa. Nunca había yo pasado por nada así que dijera yo, ay, o sea, qué cosa. La muerte de mi papá fue así algo, la primera gran cosa que me sucede a mí personalmente. ¿Tu mamá vivía cuando tu papá? Sí, mi mamá todavía vive. Pero te digo, yo tenía una relación, bueno, sí, muy especial, y la sigo teniendo con él, muy especial. Y yo siempre decía, el día que mi papá muera, o sea, yo me voy a morir. Obviamente no me morí, o sea, me dio vida para poder como devolverle. O sea, fue una oportunidad
que la vida me dio y que nosotros pactamos para yo poder ser alguien que le proporcionara facilidad a él en muchas cosas, en acompañarlo. Y yo en esa época tenía ya como 2 años que quería embarazarme y no me embarazaba. Y yo sé que internamente yo sabía que yo necesitaba estar sin nadie que dependiera de mí. Cuando tu papá fallece, ¿te pudiste embarazar? Sí. Ay, claro. Él me lo mandó. Ya voy allá. Él me lo mandó. O sea, yo lo sé que una vez que llegó al cielo dijo, ahí está tu regalo. Lo sé. Entonces, son cosas que te transforman, o sea, y que te hacen ver que la vida es mucho más que esto. Y es como que también había espacio para cuidar de alguien más. Tu mente, tu corazón, por el vínculo que tenías con tu papá, estaba con él. Claro. Y no podías hacer otra cosa. Yo sabía que así era y yo sabía que iba a ser así. O sea, fue al mes. Al mes yo sabía que estaba embarazada. Entonces, o sea, en mi mente está esto de que él, llegando al cielo, dijo, a ver, bebecito, ahí vas. Así fue. Bueno, ¿y cómo se llama tu hijo? Se llama Héctor. ¿Igual que tu padre? No, igual que su papá. Pero sí, o sea, son estas cicatrices de las que tú hablas. Ay, son momentos de la vida que te catapultan para ir hacia allá. ¿Y para ti ser mamá, qué significó? Pues creo que estoy cumpliendo una gran misión con este ser que me eligió a mí, que los hijos nos eligen a nosotros, evidentemente. Él viene a transformarme a mí y a permitirme volcar tal vez todo lo que yo puedo hacer para él, para ayudarlo a transformarse a él mismo, para avanzar en la vida, para hacer lo que su camino requiere hacer. Entonces, soy como ese eslabón que él requiere para poder avanzar en la vida y que yo también requiero para avanzar en la vida también. Esos son los hijos para nosotros, grandes maestros. ¿Y cuando hiciste el diseño humano de tu hijo? Claro. Sí, y te hizo todo el sentido también. ¡Claro! Comprendí todo. Comprendí todo. Perfecto, bueno, Vero, ¿y cómo te puede contactar la gente que diga, a mí me interesa saber de mi diseño humano, me gustaría entender más, quiero con esa persona? ¿Cómo te pueden contactar? Bueno, manejo una red social que está en Instagram, mi nombre es Vero de la Medina, ahí me pueden encontrar, con mucho gusto puedo ahí contestar sus mensajes y bueno, pues de verdad ahí tengo alguna información que estoy compartiendo a diario, hay cosas que no tienen que ver con el diseño, pero que tienen que ver con la energía y al final todo lo que sea la transformación, todo lo que nos ayude a ser mejores personas, que nos ayude a mejorar este mundo en el que vivimos, creo que son las herramientas que son de gran facilidad para ustedes que están a la disposición de todos y bueno, pues ahí estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Luisa, gracias. No, gracias por este capítulo donde abriste tu corazón, pusiste también tu cicatriz al servicio y donde nos explicaste una herramienta que yo no conocía y que me va a encantar ahora también tomar mi diseño humano, saber y conocerme más y ponerlo al servicio de la gente también, para que ustedes también puedan tener ese mapa y esa guía para su propio camino y su propia transformación. Nos vemos en otro capítulo más de La Fuerza de la Cicatriz. Si todo lo que has visto en este video te resuena, te trastoca, no dejes de mandarme un mensaje. A mí y a mi equipo estamos listos para recibirte. El internet nos da la oportunidad de estar todos conectados y de que tú, donde estés, puedas seguir trabajando en tu vida. Así que bienvenido si estás listo para transformar lo que te ha pasado.